¿Qué tal? Buenas tardes. Esperamos un par de minutitos más y comenzamos, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el cierre de esta unidad. La vez pasada hablábamos de manera general cómo se estructura la organización cuando se pretende implementar como una estrategia de gestión lo que viene a ser la filosofía Seis Sigma. Hablábamos también que esto, independientemente o además de incorporar los principios estadísticos que maneja teóricamente la parte del Seis Sigma, estábamos analizando más bien la cuestión eh, de la gestión mediante esta filosofía, ¿no? Y hablábamos o quedamos pendiente de seguir hablando en relación con los elementos característicos o una parte de los elementos característicos de lo que implica Seis Sigma. En este caso, el programa nos marca revisar estos aspectos de lo que es el de Mike, que es definir, analizar, medir y controlar como características del desarrollo de la implementación de Seis Sigma, ¿vale? Si nos da tiempo, espero que sí, antes de cerrar el último bloque, estaríamos haciendo algunas precisiones en relación a lo que es el proyecto integrador. A pesar de que esto ya lo explicamos en la primera sesión, acerca de cómo va la estructura y acerca de cómo va en las fechas de entrega y de presentación dentro de los proyectos, pues vamos a reafirmar o aclarar algunas dudas que pudieran surgir al respecto del proyecto en el cierre del último bloque, ¿sale? ¿Algún comentario, dudas o sugerencias que quieran hacer antes de empezar a analizar la información? ¿Todo correcto? ¿Sí? Bueno, si no hay comentarios, vamos a continuar. Hablábamos del Seis Sigma. ¿Cómo se desarrolla o cuáles son los elementos característicos del Seis Sigma? Como filosofía Six Sigma se debe convertir en parte de la cultura para realizar las actividades diarias. Estamos hablando de la materia de cultura de calidad de las organizaciones. Todo lo que hemos visto hasta ahorita
no es sino toda esta serie de elementos, estrategias, metodologías o hasta técnicas que podemos nosotros incluir como herramientas dentro de la gestión de la empresa. Buscando, obviamente, lograr ciertas características que nos ayuden a, primero, pues la mejora continua, segundo, pues lograr mejores resultados. Y algo que marca esta lámina, esta filosofía tiene dos elementos clave que los mencionaba yo al cierre de la clase anterior, para lograr la satisfacción del cliente, es decir, eso es lo principal. Por un lado, la eliminación de los desperdicios y el otro es la eliminación de la variabilidad. Por el desperdicios mencionaba yo todas aquellas acciones, procedimientos, procesos, actividades que involucren el uso de recursos. ¿Qué tipo de recursos? Recursos materiales, recursos humanos, energía, ¿sí? Información, etcétera, que no se aprovechen adecuadamente para aquellos procesos que agregan valor al producto o servicio que, que son característicos de la organización. Y el otro es la eliminación de la variabilidad, entendiendo que de presentarse esta variabilidad, estaríamos hablando de la poca consistencia en los resultados, no solo en las características de calidad de los productos o servicios, sino también en el desarrollo de los procesos internos de la organización. Entonces, ¿a qué nos está obligando? Estos dos elementos clave del Seis Sigma nos está obligando a aprovechar de mejor forma los recursos con que cuente la organización para todos y cada uno de los procesos importantes. Y el otro me está obligando a que los resultados de mis procesos, tanto de producción como administrativos, sean consistentes en sus resultados. Por otra parte, esta filosofía tiene una metodología que debe ser usada e incluida en una cultura operacional. Esta metodología es la llamada DMAIC. DMAIC es el acrónimo en inglés de definir, medir, analizar, mejorar y controlar. A esto podemos añadir una última tarea que sería de aprendizaje y de mejora continua. Es esta metodología característica del Seis Sigma. Como primer elemento, estaríamos hablando del aspecto de definir. Implica la definición de una tarea u objetivo. Esta debe de ser clara, específica y sin ambigüedades. Debe quedar muy claro qué es lo que buscamos o esperamos en el proyecto, la actividad o tarea que vamos a desarrollar. Para implementar el protocolo de Seis Sigma, nosotros debemos definir a qué le vamos a aplicar esta metodología. Debemos ser claros, específicos en la definición de la situación o elemento al cual le vamos a aplicar el Seis Sigma. En el caso de los procesos operacionales, esto se debe hacer diariamente, donde a nivel supervisor se debe indicar a los operadores qué vamos a producir, cuánto debemos producir, en qué tiempo y por lo tanto las productividades que se esperan de cada uno. Es decir, definir la operación, definir las características y expectativas del proceso, definir las condiciones del proceso, definir las herramientas de control que vamos a implementar o a llevar a cabo durante el desarrollo de procesos. El operario o el responsable del proceso operacional deberá ser consciente de estos factores que acabamos de leer. Es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto tiempo lo tengo que hacer? ¿Bajo qué condiciones lo debo de realizar? ¿Y qué resultados son los que tengo que ofrecer en
qué calidades y con qué tiempos. El siguiente aspecto es el aspecto de medir. Una vez iniciado el proceso, se debe de medir constantemente la evolución de las actividades y tareas. Puesto que hemos definido lo que vamos a hacer, debemos medir si se está haciendo eso que planificamos y de la manera en que lo planificamos. Esta es una característica de la supervisión. Constantemente el monitoreo de las funciones y actividades y pasos de los procedimientos realizados por el personal que requieren que constantemente estemos midiendo el avance y el logro de los objetivos planteados. En este aspecto, en este elemento de medir, debemos medir la productividad. Debemos medir cuánto se ha producido y cómo se ha producido. La medición se debe hacer desde el momento en que se inicia el proceso y no esperar hasta el final. Ya definimos los objetivos, las características y cualidades del proceso. Ya informamos al responsable del proceso. Ahora vamos a medir, ¿sí? Y lo tenemos que hacer o determinar instrumentos o herramientas o protocolos, procedimientos para mantener esa información del desarrollo del proceso y la información de los niveles de desempeño de este proceso. Y no esperar a llegar a observar al final qué resultados se obtuvieron. Debemos de cambiar ese paradigma de no solamente esperar al resultado del proceso, sino mediante Seis Sigma nos establece esta nueva forma de pensar que nos indica que hay que estar monitoreando constantemente los procesos. Un supervisor debe ser capaz de contestar en cualquier momento del día y rápidamente al menos las siguientes preguntas. En su área de responsabilidad, ¿qué estamos produciendo? ¿Cuánto se ha hecho? ¿A qué hora se terminará? ¿Y cuál es el nivel de productividad que se está logrando por la actividad? Es información importante que nosotros debemos de mantener actualizada constantemente en el desarrollo de los procesos. Entonces, eso me va a decir a mí que en la fase de medir del Seis Sigma se está ejecutando de manera adecuada. Si usted va al área y le pregunta al supervisor, oye, ¿qué estamos haciendo? A lo mejor te va a saber decir qué es lo que se está haciendo. Pero si él sabe cuánto falta, él tiene un estimado de tiempo y mejor todavía, si sabe que estamos dentro de los parámetros establecidos de productividad, bueno, pues eso habla de que el sistema está funcionando. El medir nos ayudará a entender qué es lo que sucede y cómo sucede, que en definitiva nos pondrá en el camino de eliminar la variabilidad de los resultados operacionales, que es a donde apunta la implementación del Seis Sigma. Tener bajo control o aplicar herramientas estadísticas o herramientas instrumentales o metodológicas para poder tener información continua sobre el desarrollo del proceso, me va a ayudar a tener un mejor control sobre él y por lo tanto obtener resultados más consistentes con la menor variabilidad posible. Posteriormente, que se ha implementado el aspecto de la medición, pues ahora toca analizar los datos, analizar los resultados. Básicamente se debe analizar si los objetivos definidos en el primer punto, en el punto de la definición, se están logrando tal como se definieron y tal como se dijeron que se tenían que lograr. Aquí no sirve lograr los objetivos solamente. Sabemos de operaciones donde se acepta e incluso se premia el lograr los objetivos a toda costa. Es decir, el hecho de decir tienes que lograr tales resultados y de quedarnos solamente con se logró o no se logró, pues no es
de lo que se trata esto, sino también entender cómo se logró, qué se hizo para lograrlo y que esos procesos puedan ser hasta cierto punto estandarizados sistemáticamente para que podamos repetir esa consistencia en los resultados de los procesos. Si en efecto queremos lograr optimizar los procesos y más aún cambiar la cultura operacional, no puede haber otra forma de lograr los objetivos sino de la forma en que se definió que se haría. De esta manera, las mediciones tendrán sentido y se lograrán los ahorros esperados. No puedo, aquí lo que acabo de mencionar, buscar estandarizar procesos, buscar fijar desde el punto número 1 la definición de la forma en que se deben ejecutar los procesos. Una vez que ya están determinados, darle seguimiento y supervisión a que se ejecuten de la forma en que fue planeada para garantizar que reducimos la variabilidad de los resultados. Es decir, tenemos resultados más consistentes. Y aquí la parte interesante está en que esta metodología del 6 Sigma, como todas las demás, durante el proceso de capacitación, durante el proceso de dar a conocer la estrategia, ¿sí?, a los involucrados, pues estamos también nosotros buscando una nueva forma de enfrentar el día a día dentro de las áreas de la organización. Entonces, establecer y estandarizar procesos o protocolos de actuación de los elementos de la organización ante ciertas circunstancias dentro de sus propias áreas de participación, pues cuando definimos la forma correcta de hacerlo y además medimos y supervisamos que se ejecuten de la manera que está determinada, pues estamos buscando sacarle provecho a esa forma de estandarizar. Y lo que quería decirles es, no importa quién o qué individuo es el que ejecute tal o cual proceso o tal o cual operación, si se lleva a cabo conforme está definida y se lleva a cabo una buena supervisión, entonces estaríamos reduciendo todas estas factores de variabilidad. Estaríamos logrando el objetivo de reducir desperdicios, reducir pérdidas de tiempo, reprocesos, etcétera. ¿Sale? Entonces, de esta forma, todo lo que se mide, todo el seguimiento que se da, pues me va a ayudar a lograr las mejoras esperadas. Dentro de esta etapa de analizar, existe un comportamiento que ayudará a los supervisores a poder lograr una cultura operacional más eficiente, facilitando el análisis, que es tener muy claro lo que se definió como tarea del día. Y si por cualquier razón las mediciones indican una desviación, tenemos un problema al cual debemos poner atención inmediata. Es decir, los resultados establecidos de antemano se tienen que soportar o apoyar con las mediciones. Y en el momento en que vemos que no se están obteniendo los resultados que se establecieron desde el inicio, pues es momento de entrar en acción. Y aquí viene la otra parte, mejorar, ¿sí? El resultado del análisis de las mediciones y de los objetivos propuestos va a determinar si un proceso necesita o puede ser mejorado. El mejorar día a día lo debemos considerar como, en esto debemos considerar cuando menos 3 escenarios. El primer escenario dentro de este enfoque de mejora tiene que ver con mejorar la ejecución y este debe ser el primer escalón de la mejora. El supervisor debe estar capacitado para administrar este eslabón. De lo contrario, no está supervisando nada. Él debe establecer la mejora haciendo que el proceso se ejecute como esté diseñado. Entonces, si tú como supervisor no tienes el conocimiento adecuado para indicar o darle seguimiento adecuado al proceso, entonces tenemos problemas ahí.
¿sí? Por lo tanto, desde el nivel supervisión, dentro de este enfoque de Seis Sigma, debemos de entender que solamente él es quien conoce a la perfección la forma óptima establecida para llevar a cabo cualquiera de los procesos dentro de la organización y vigilar, y si es necesario corregir para que se realicen este proceso en la forma en que está diseñado. Dentro de este primer escenario no existe excusa para que un proceso no se ejecute como se diseñó. En efecto, el solo hecho de que se pongan excusas para no realizar un proceso según su definición inicial es una señal de que estamos frente a una cultura de no optimización, y eso es contrario al objetivo del 6 Sigma, que es obviamente la cultura de mejorar continuamente. Entonces, eh, cuando nosotros como supervisores asistimos un proceso que conocemos cómo fue diseñado, que lo estamos midiendo continuamente en cuanto a su eficiencia, sus resultados, etcétera, y encontramos este primer escenario en el que debemos forzar o lograr, más bien, no forzar, lograr que el proceso en cuestión se ejecute dentro de los parámetros establecidos en su diseño. Bueno, pues esa es la función, el objetivo fundamental. Si esto no se realiza correctamente, entonces necesitamos nosotros hacer responsables de que esto se realice. Y si existe esta resistencia a desarrollar los procesos de acuerdo a cómo fueron originalmente creados, bueno, tenemos problemas de cultura organizacional. El segundo escenario tiene que ver con las dificultades de ejecución, teniendo que la operación se está ejecutando como se definió, pero las mediciones indican que no se alcanzan los resultados esperados. Aquí el problema no es del operador ni del supervisor. Aquí el problema es de las características del proceso a realizar. Si a pesar de que se sigue el procedimiento que está determinado para llevar a cabo cualquier proceso en cuestión, entonces, y los resultados, a pesar de ello, no se están alcanzando, entonces, lo que tenemos aquí es que este escenario tiene un tiempo de ejecución y mejora indirecto y puede requerir el involucramiento de más personas, es decir, incrementar más información, que puede venir desde los otros operarios, gerentes de área, agentes externos o aquellos que tengan mejor conocimiento de qué pudiera estar afectando los resultados en ese proceso. Por lo tanto, quienes mediante reuniones y usando metodologías tipo análisis de causa raíz, análisis de Ishikawa u otras, puedan determinar qué tipo de mejora se requiere. Es decir, aparentemente quien realiza el proceso no es consciente de por dónde puede estar el problema, debido a que lo está ejecutando tal y cual está indicado. Sin embargo, aquí llegamos al punto en el que estamos buscando que la mejora no está propiamente en el propio proceso, sino que tiene algo que pudiera ser una cuestión externa, fuera del alcance de la propia operación. Por lo tanto, requeriríamos de información de otras fuentes para llegar a identificar el aspecto que realmente se requiere atacar para mejorar. Y viene el tercer escenario. Por último, está el escenario más complicado de solucionar, donde efectivamente las medidas de mejora tomarán más tiempo. Esto indica que el diseño del proceso no fue efectivamente el óptimo y su mejora requiere cambios más profundos. En este caso, con ayuda de personas expertas, se deben definir nuevamente los objetivos inmediatos para mantener la operación controlada. Los de mediano plazo para avanzar en el proyecto de mejora y finalmente los de largo plazo, que es donde se quiere llegar. ¿Ok? Entonces, en este punto
el ejemplo de que algo no se va a resolver simplemente a veces desde el propio piso de producción, sino que requiere un análisis más profundo o requiere la participación de otros niveles más arriba. Cuando desde el diseño mismo del proceso ya está generando esta incertidumbre en los resultados. Por lo tanto, tendremos que ir haciendo un proyecto diferente a mayor plazo, en el cual en la primera parte vamos a tratar de mantener lo más controlado los resultados de la operación, pero también vamos a ir buscando alternativas de solución a mediano plazo y aquellos que por las características detectadas del procedimiento, del proceso, pues sabemos que va a requerir una respuesta o una planeación a largo plazo, a lo mejor que puede ir desde replantear todo el proceso hasta cambiar totalmente el equipo o las características del proceso que se está realizando. Entonces eso ya lleva mayor tiempo. Por último, la última etapa es la de controlar. El control tiene relación directa con las metas que se han definido y apunta hacia una gestión integral. Por ejemplo, si se definió que la productividad de un proceso sería X y al momento de medir tenemos Y, otra diferente, podemos determinar si estamos bien o mal respecto al objetivo de productividad. Ahí yo ya tengo un indicador. Y además lo estoy revisando en función de un parámetro establecido. Para determinar cómo esto impactará el objetivo final de producción y determinar qué variables mover para lograr ese objetivo sin afectar los costos. Esto es controlar, es decir, buscar la forma en que podemos nosotros adaptar o ajustar cambios en el desarrollo del proceso sin afectar los costos, es decir, manteniéndolo dentro de los parámetros esperados. Por lo tanto, para controlar un proceso de forma eficiente, el supervisor puede determinar que necesita hacer más mediciones. Mantener un proceso bajo control es evitar la variabilidad de los resultados finales ante los mismos estímulos. Finalmente, debe quedar en la mente de los gerentes y supervisores que la optimización de procesos es una actividad diaria y no es un evento que se realice en forma excepcional de vez en cuando. Esto es muy importante. La optimización representa en sí mismo una métrica y ya que es una manera de medir el desempeño de un proceso, pero también representa una filosofía de trabajo, en tanto que se debe aplicar al quehacer diario en forma natural o como parte de su cultura organizacional. Aquí hay un aspecto interesante. Cuando nosotros como ingenieros industriales debemos de haber desarrollado ya a estas alturas una característica muy particular. Incluso adaptarla a nuestra personalidad como ingenieros industriales. Cada vez que usted observe o tenga contacto con un proceso de una empresa cualquiera o de cualquier otra organización, nosotros como ingenieros automáticamente entramos en modo análisis de proceso y empezamos a identificar qué cosas están fallando, qué cosas están mal hechas, qué cosas se pueden mejorar y cómo podrían ser los resultados de ciertos procesos. Y esto debe ser algo de lo que ustedes deben de empezar ya a percatarse. Usted va a una oficina a hacer un trámite y entonces empieza a observar dónde inicia el proceso de atención, cómo se lleva a cabo, cuántas fases hay, dónde se está desperdiciando recursos, tiempo, materiales, información, etcétera, ¿sí? Dónde se están repitiendo los procesos, cómo está fluyendo la información, ¿sí? Y eso
es algo que nosotros debemos ya incorporar en nosotros como parte de nuestra cultura como ingenieros industriales. De la misma forma, es como estos protocolos de Seis Sigma también pretenden aportar hacia la cultura de la organización, haciendo que todos y cada uno de los integrantes de nuestra área de trabajo o de nuestra área a cargo, y así de manera similar transmitir todo esto a las demás áreas funcionales, que la gente, que los individuos tengan esta forma de pensar, que implique que todos los días, al realizar una actividad, encuentren, ¿sí?, un punto sobre el cual su propia actividad diaria se haga de una manera más eficiente, se haga reduciendo al mínimo, reduciendo al mínimo el desperdicio de los recursos de la organización, ¿sí? Incluso de los propios, porque cuántas veces no nos cuesta tanto trabajo hacer algo para que después nos digan que hay que repetirlo, ¿sí? O hay que modificarlo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no hay una filosofía de estar analizando constantemente los procesos. Porque muchas veces los procesos se ejecutan por costumbre, porque el supervisor realmente no ejerce su responsabilidad como el agente de medición y de seguimiento a los protocolos o procedimientos establecidos de antemano para el funcionamiento de la organización. Y se permite, ¿sí?, que cada individuo realice el proceso de la forma que mejor le convenga, que muchas veces no es la mejor forma de hacerlo para beneficio de la organización. Cambiar esta cultura, cambiar esta manera de pensar, implica que dejemos de pensar como empleados, ingenieros, y que empecemos a pensar como si fuéramos dueños de la organización, como accionistas, en el cual al notar que los procesos están llevando más tiempo del que se pueden llegar a llevar, cuando notamos que en producción se hacen malos cálculos y tenemos mermas, al notar que hay recorridos de distribución de productos o del mismo interior dentro de la organización, o vehículos que hacen rutas 2 o 3 veces en vez de organizar y programar una logística más adecuada para optimizar el uso de los recursos, como en este caso podría ser el mantenimiento de los equipos, el desgaste de los equipos, consumos de combustibles, de energía, lo que eso requiere. Si todos logramos pensar en esto, debemos también de ser conscientes que esto nos debe de llevar a una situación, o tenemos que convencer a la gente de que eso es una situación de ganar, ganar. Porque todo lo que la empresa ahorre y esa ventaja competitiva que la empresa logre, se tiene que ver reflejado en mejores condiciones laborales para todos en la organización. Que hagamos, que evitemos que la empresa desperdicie sus recursos. Eso le va a permitir reducir sus costos, le va a permitir optimizar sus procesos, le va a permitir conocer mejor su capacidad real y en función de eso, aspirar a ser más competitivo. Entonces, esta parte que estamos analizando en general dentro de esta materia de cultura de la calidad es todo lo que hemos transcurrido como metodologías, como estrategias, como elementos de gestión, como este Seis Sigma y calidad total, que nos están llevando a este punto, ¿sí? Deber tener como ingenieros industriales esta manera de pensar en del quehacer diario, del día a día, a todo lo que nos enfrentamos todos los días, buscando o enfrentarlo de una manera analítica,
donde nosotros seamos capaces de identificar el proceso, entenderlo y posteriormente, del resultado de ese análisis, posteriormente poder pensar en las mejores formas que hay o que existan para llevar a cabo esos mismos procesos de una manera más eficiente y con los menores errores posibles. Si no hemos desarrollado ese instinto, tenemos problemas como ingenieros industriales, se los digo. Cuando usted llega a una empresa por primera vez y le dicen esta va a ser tu actividad, este va a ser su función dentro de la empresa, usted debe de empezar a pensar qué resultados tengo que dar, con quiénes voy a colaborar, cuál es el límite de mi responsabilidad y no simplemente llegar a repetir lo que han hecho en el pasado. De lo contrario, así va a ser muy difícil que nosotros podamos tomar cierto liderazgo y cierta importancia dentro de nuestro desempeño. Entonces, a eso se refiere esto de la cultura de la calidad. Y lo que hemos visto hasta el momento, pues nos ayuda a tener esta mentalidad o a romper esos antiguos paradigmas de que pues simplemente hago lo que me dicen y no me importa, aunque yo sepa que se puedan hacer mejor, no me importa. Simplemente yo cumplo con mi función y con eso ya me doy por bien servido. Esto no ayuda, ¿sí? Esto no ayuda para nada. Pues esto fue el tema de Seis Sigma. Ya analizamos la clase anterior, que cómo se conforma todo este equipo de trabajo con vías a implementarla como parte de las estrategias de gestión dentro del Lean Sigma, Lean Six Sigma, que es esta parte de la gestión empresarial y estratégica de toda la empresa. Sin embargo, para nosotros nos sirve como otro apoyo más en cuanto a la forma de enfocar nuestro trabajo como ingenieros industriales, a enfocar cómo esto aporta hacia cambiar esa cultura empresarial y, como ya les he dicho varias veces, nosotros, desde nuestro punto de responsabilidad como ingenieros industriales, saber seleccionar de todo este abanico de posibilidades aquellas herramientas, aquellas estrategias y aquellas técnicas que mejor se adapten a las características de la empresa que tenemos en ese momento ante nosotros. Y que lo último que les dije en este momento es nosotros también generar esa mentalidad y esa capacidad analítica para observar las formas del quehacer diario de la organización en la que participamos y a partir de ahí ser más observadores y ser parte de este liderazgo que va a orientar hacia la mejora continua y hacia una mejor cultura sobre la calidad. Bueno, se termina este bloque, nos queda menos de un minuto. Regresamos en el siguiente bloque para comentarios acerca de esto y quiero algunas opiniones de ustedes. Entonces nos vemos, por favor, en 5 minutos. Cerramos este bloque y nos conectamos nuevamente dentro de 5 minutos. Gracias.